Este horno microondas debería resultar familiar a casi todo el mundo. La mayoría de la gente tiene un horno microondas en su casa, pero pocos saben cómo funcionan realmente. El secreto es este dispositivo, conocido como magnetrón. El magnetrón consta de dos imanes permanentes que rodean un anillo de cobre y una varilla de cobre que pasa por el centro del anillo. Un filamento hecho de tungsteno y torio se enrolla alrededor de la varilla. Entre la varilla y el anillo hay un tubo de vacío. La varilla de cobre es un cátodo o electrodo con carga negativa. El anillo de cobre es un ánodo, un electrodo con carga positiva. Por lo tanto, existe un campo eléctrico entre estos dos electrodos. Cuando se aplica una alta tensión al filamento, los electrones cargados negativamente lo atraviesan en forma de corriente, generando mucho calor. Finalmente, el filamento se calienta tanto que los electrones hierven en la superficie. Como hay un vacío entre la varilla de cobre del cátodo y el anillo de cobre del ánodo, esos electrones hervidos son fácilmente impulsados por el campo eléctrico, atraídos hacia el ánodo positivo. Aquí es donde entran los imanes. El extremo norte de uno de los imanes está orientado hacia el extremo sur del segundo, por lo que el anillo de cobre y el aro están dentro del campo magnético entre esos dos imanes. Este campo magnético desvía la trayectoria de los electrones que se desplazan desde el filamento hasta el anillo de cobre. Esto se llama la fuerza de Lorentz. Esta fuerza hace que esos electrones entren en espiral al salir del filamento, formando una especie de molinete en el vacío. Las puntas de este molinete y la carga negativa concentrada en él pasan por ranuras cortadas en la superficie interior del anillo de cobre a intervalos regulares. Cuando la carga negativa va y viene por la boca del surco, crea una onda electromagnética dentro de ese surco de una frecuencia muy particular, una microonda. Una antena dirige estas microondas hacia una guía de ondas que lleva las microondas a la cámara donde están los alimentos. Allí, las microondas rebotan en las paredes metálicas de la cámara, calentando los alimentos. ¿Cómo cocinan exactamente los alimentos los microondas? En el interior de los alimentos hay innumerables moléculas de agua. Las moléculas de agua están polarizadas, cargadas positivamente en un extremo y negativamente en el otro. Cuando las moléculas se exponen al campo eléctrico de las microondas, quieren alinearse con él. Dado que las ondas están siempre en movimiento, creando una serie de campos eléctricos que cambian constantemente, las moléculas de agua están, a su vez, cambiando constantemente al tratar de alinearse con esos campos. La frecuencia de su microondas está diseñada para calentar el agua dentro de los alimentos. Si colocaras algo sin agua, como un helado liofilizado, podrías hacer funcionar el horno eternamente y la comida nunca se calentaría más. Y así es como funciona. La electricidad, los imanes y un tubo de vacío se combinan para crear las microondas invisibles que cocinan los alimentos. Otro increíble invento hecho posible con el poder del electromagnetismo.